Todos nosotros hemos sido llamados a servir. O sea, lo primero no es llamado a estar en alto. Lo primero no es llamado a ser pastor. Lo primero no es llamado a ser evangelista, profeta, ministro. Pero antes de nosotros pasar por ese lugar, nosotros tenemos que pasar por algo que se llama el servicio. Nosotros, antes de ser llamados a ministrar en el ministerio de alabanza, a ministrar como pastores, a ministrar como líderes en algún ministerio, lo primero que nosotros hemos sido llamados es a servir. Y yo estoy plenamente convencido que de acuerdo a la calidad del servicio que nosotros brindemos, así mismo Dios verá si nos promueve o no nos promueve. Creo que hemos reemplazado los dones del Espíritu por las habilidades humanas. Cualquiera de ustedes que quiera ser grande en el reino, tiene que comenzar por servir a la gente. Tiene que comenzar de abajo, papi. O sea, esto no es tan fácil como ustedes están pensando. Claro, la Biblia dice que a Jesucristo lo levantaron hasta lo sumo, pero no se nos olvide que la Biblia dice que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Y dice la Escritura que se tomó el lebrillo y le lavó los pies a tus discípulos y visitaba a la familia de los discípulos y oraba por los discípulos y bendecía a los discípulos y le pagaba los impuestos a los discípulos y formó a los discípulos. Antes de Jesús tener la gloria, él tuvo una historia. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos: hay cosas que yo hago ahorita y ustedes no las van a entender, pero las van a entender después. Entonces, todos nosotros hemos sido llamados a servir. Más que llamados a tener posiciones altas, todos nosotros hemos sido llamados a servir. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Todos nosotros, el principal llamado es a servir. Y de acuerdo a nuestro servicio, la fidelidad, la responsabilidad de nuestro servicio, de eso depende que nos pongan en alto. Aleluya. O sea, lo primero no es llamado a estar en alto. Lo primero no es llamado a ser pastor. Lo primero no es llamado a ser evangelista, profeta, ministro. Otros ministerios que son de renombre. Hablemos, por ejemplo, de estar en el ministerio de alabanza, que no, pues, no es que sea muy grande, pero es una bendición estar al frente, ministrar y darle la gloria al Señor. Pero antes de nosotros pasar por ese lugar, nosotros tenemos que pasar por algo que se llama el servicio. Nosotros, antes de ser llamados a ministrar en el ministerio de alabanza, a ministrar como pastores, a ministrar como líderes en algún ministerio, lo primero que nosotros hemos sido llamados es a servir. Y yo estoy plenamente convencido que de acuerdo a la calidad del servicio que nosotros brindemos, así mismo Dios verá si nos promueve o no nos promueve. Recuerden que antes de Dios colocarte en posiciones muy altas, siempre te va a probar en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. Cosas pequeñas que a veces la gente no quiere servir o no se siente en condición de hacer. Así que quiero decirles a todos ustedes que me están viendo allí, y a los que me están viendo en las redes, y a los que luego me van a ver en las redes, de que antes de la gloria está el servicio. De que antes de crecer a lo alto está el servicio, y que si yo no tengo la capacidad de servir a mis hermanos, no tendré la capacidad de ocupar un puesto de importancia. Alabado sea el nombre del Señor. La gran pregunta es: pastor, usted habla de que nosotros hemos sido llamados a servir, pero según la Biblia, ¿cómo podemos nosotros servir a los hermanos? Y para eso yo quiero invitarles a que vamos al libro de Mateo, el capítulo 25, versículos 34 al 40. Porque alguien dirá: sí, pastor, yo sé que yo fui llamado a servir, pero ¿cómo sirvo a mis hermanos? ¿Será que es barriendo la iglesia? ¿Lavando los baños? No voy a negar que eso puede ser parte de tu servicio, pero la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debimos servir a nuestros hermanos. Ni siquiera habla de servir al templo, habla de servir a nuestros hermanos. Y la Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Mateo capítulo 25 la manera en cómo nosotros podemos servir a nuestros hermanos, y es eso lo que nos va a calificar a nosotros para ser puestos en posiciones altas y a su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. San Mateo capítulo 25 versículo 34 al 40 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha:
venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: